Término, además de agradecer la invitación, quiero agradecer el proyecto mismo, el proyecto editorial de La Zurda. Se lo dije a Alejandro cuando me invitó a escribir en el primer número, y lo dije por escrito en ese primer artículo, que una de las grandes y más ricas tradiciones de la izquierda mexicana y de la izquierda en general, de la buena izquierda, ha sido el debate, la discusión de las ideas, la discusión abierta, sin tabúes, sin cortapisas, sin ambajes, de todo y de todos. Eso, tengo yo la impresión, se había perdido o estaba en vías de extinción en México hace algunos años. Este espacio de La Zurda me parece que retoma la mejor tradición de la discusión, de la dialéctica, del intercambio de ideas, sean las que sean, tengan las posturas que tengan, con respeto, con inteligencia, se pueden y se deben plantear. Creo que eso enriquece a este proyecto. Efectivamente, está en el aire la pregunta de qué hacer con la izquierda mexicana, hacia dónde ir. Esta elección del 2012 dio otra vez muchísimos votos a la izquierda mexicana, dio una cantidad similar de votos a la del 2006, pero en unas circunstancias todavía quizás más adversas que las del 2006, y no me refiero a la guerra sucia o a la turbiedad de los procesos electorales, sino al hecho de que Andrés Manuel López Obrador empezó desde atrás en esta ocasión. A diferencia de hace 6 años, que empezó como puntero, ahora empezó de atrás y remontó considerablemente la distancia, se acercó bastante. Más allá de discutir, que no creo que sea ese el propósito de esta reunión, de discutir la elección, de discutir los números, los resultados, de discutir la compra de votos, que creo que de la cual se ha hablado bastante ya en los medios y en artículos, sobre todo en los periódicos, en la compra de votos, de la manipulación informativa, de todas esas cosas que conocemos y que lamentamos. Creo que la pregunta es qué hacer ahora, qué hacer de aquí en adelante. Y a mí me parece que, en primer término, lo que la izquierda mexicana se debe plantear es otra recuperación, además de la que acabo de mencionar, de la recuperación de ese espíritu de debate y de discusión abierta y crítica, la recuperación de la honestidad, la recuperación de la integridad ética. Platicaba yo antes de esta mesa, aquí abajo, con algunos amigos, y lo hice antes, en otra ocasión, con Alejandro Encinas. Aquellos viejos luchadores sociales de los 50, los 60 en México, pues podrían tener otros defectos, pero eran personas, eran hombres de una sola pieza. Y había además una percepción de que esa izquierda que no era numerosa, era partidos de cuadros. El Partido Comunista siempre fue un partido más de cuadros intelectuales que de masas, en fin, se le criticaba desde el poder por otras cosas, pero siempre se le reconocía la honestidad, y la gente lo sabía. Había un respeto a esa ética política con la que se comportaban los luchadores de esa antigua izquierda. Esa percepción de la opinión pública mexicana ya no existe. No existe hoy entre los mexicanos la idea de que la izquierda significa un proyecto de honestidad, un proyecto, al menos, ni siquiera de menor corrupción, ¿no? Esa percepción ha desaparecido. Hoy en México, y por ahí hay algunas encuestas,
no se distingue y se dice todos los partidos son igualmente corruptos. El PRI, el PAN y el PRD son igual de corruptos. Ya no hay esa distinción que antes distinguía a la izquierda mexicana, y creo que ese es el primer punto que yo pondría en la agenda de la izquierda de cara al 2018, es la recuperación de esa ética política y, como consecuencia, la recuperación de esa imagen que se tenía y que ya no se tiene. Para eso hay que pagar un costo político alto. Para eso hay que, como todos los partidos políticos en el mundo, no en México, tienen que saber y hacer su propio análisis de costo-beneficio, hasta dónde un cuadro, un líder o un militante que les da votos o que tiene capacidad de operación política o que aporta algo, puede darle más al partido que lo que le quita con una mala reputación, por ejemplo. Y hasta dónde la expulsión, por ejemplo, también de personas mal calificadas, pero además con razón, porque hay personas que pueden ser injustamente mal calificadas, deben permanecer en las filas de un partido político. Me parece que ese es un problema que, por cierto, no lo tiene solamente el PRD, lo tiene el PAN también. El PAN tiene, yo soy de Monterrey, en mi tierra hay personajes panistas impresentables, y el PAN no se ha atrevido a expulsarlos de sus filas. Ellos hacen sus cálculos, ellos consideran que la cuota de operación política y de votos que les dan es mayor que lo que le quitan con su desprestigio. Yo lo dudo. Me parece pues que ese sería el primer punto importante, una verdadera cruzada por la ética política. Y después está para mí el gran dilema de la izquierda mexicana. Hay dos electorados diferentes en juego. El electorado del voto duro de izquierda, el elector que tiene puesta la camiseta, en este caso hablemos del PRD, que es el partido de izquierda más grande y más importante de México, que tiene puesta la camiseta de su partido, que sistemáticamente vota por los candidatos de ese partido, independientemente de quiénes sean, que va a las asambleas, que va a los mítines, que va a las marchas. Ese electorado duro, no sé, históricamente se ha puesto alrededor del 17%, ¿no? Baja, sube, como es natural, pero podemos fijar esa cifra del 17% de electores que son leales perredistas. Y luego está el otro electorado, el electorado de los switchers, el electorado clase mediero preponderantemente, que no vota en función del partido político sino del candidato, que cambia su voto, que vota diferenciadamente, puede votar por un candidato a la presidencia, por otros al Senado, otros a la Cámara de Diputados. Ese elector veleidoso, que a veces se va con la izquierda y a veces abandona la izquierda. Esos dos electorados presentan el dilema al que me refiero, porque existe una percepción dentro de la propia izquierda de que es muy difícil, si no imposible, tenerlos a los dos. Que si el discurso y la estrategia se mueven hacia el centro, se reblandece el voto duro y se puede perder el apoyo de esa militancia, y que si al revés se radicaliza y se endurece tanto el discurso como las acciones, se pierde al elector clase mediero, switcher, independiente, apartidista. Ya sabemos que hay candidatos que por su carisma, por su personalidad, pueden hacer la magia de mantener a esos dos electorados, de sumarlos, de sumar al voto duro con el voto blando.
lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 88, lo hizo Andrés Manuel en el 2006 y lo volvió a hacer en alguna medida ahora en 2012. Pero son más excepciones que reglas esos casos. Hay, me parece, un cierto temor al interior del PRD, los liderazgos del partido, de moverse hacia el centro, el temor de perder el voto duro perredista. Yo, sin embargo, tengo serias dudas de que ese temor sea fundado, justificado. Me parece que el voto duro es lo suficientemente fiel como para que la merma que pueda sufrir no sea considerable, aun cuando los candidatos se muevan hacia el centro. Y lo vimos ahora en la elección del 2012, en esta elección reciente, cuando Andrés Manuel López Obrador cambió su discurso, se empezó a mover hacia el centro, empezó a reunirse con empresarios, empezó a hablarle a la clase media, empezó a cambiar la forma en la que se dirigía al electorado y a la opinión pública. No se ve que haya perdido votos de su electorado, de su núcleo o base social dura. Me podrán decir lo que dije hace un momento, se trataba de Andrés Manuel López Obrador, que es un caso especial, es un hombre que suma a muchos, a tirios y troyanos en alguna medida, por su carisma, por lo que representa. Sí, pero aún en otros casos yo creo que eso es factible. El problema es, creo yo, de diagnóstico. El diagnóstico del que parten algunas personas de la izquierda mexicana, a mi juicio, es equivocado. El diagnóstico es: la mitad de la población en México, o más de la mitad de la población en México, vive por debajo de la línea de la pobreza, ergo, más de la mitad de los mexicanos son de izquierda. Eso no es verdad, eso no es cierto. Hay encuestas que muestran que la autopercepción de muchísimos mexicanos que viven en esa condición de pobreza no es de ser pobres, no se asumen como tales, no tienen conciencia de clase, si lo quieren ver así. Marx le llamaba proletarios alienados. Hay encuestas, la más reciente que yo vi, en donde se le pregunta a las personas: ¿usted qué es? ¿Usted cómo se califica? ¿Usted es rico? ¿Es clase media? ¿Es pobre? El porcentaje que vi en esta última encuesta de mexicanos que se asumen a sí mismos como pobres era del 16%. 16% en un país en donde más del 50% vive objetivamente en la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que hay un 33% más o menos de mexicanos, o 34% más o menos de mexicanos, que son objetivamente pobres, pero subjetivamente pertenecen a la clase media, aspiracionalmente pertenecen a la clase media. La respuesta del marxismo tradicional sería: pues claro, es que no les has inculcado conciencia de clase, te falta trabajo, ve, incúlcales conciencia de clase. La respuesta de un socialdemócrata como yo sería: la conciencia que tienes que cambiar es la tuya, háblales en su idioma. Háblales en su idioma. No, a ellos no les gusta el discurso radical, duro, confrontacional, de choque, antiinstitucional, ni las acciones de esa naturaleza. Al revés, se asustan, se espantan, se van. Ese dilema, porque cuando esto se plantea, generalmente se va de la discusión, ¿no? Es que no es necesario, no es cierto, no es verdad. Esas personas viven mal, tienen condiciones de vida precarias, no pueden estar contentos, no pueden estar satisfechos con el régimen. Seguramente se van a venir con nosotros, seguramente se van a venir a la oposición, y ahí se queda el razonamiento, en una especie de, como dirían los gringos, de wishful thinking, ¿no? Así me gustaría que fuera la realidad, y así la imagino, y así la asumo. Pero la realidad no es así, y esta es una visión platónica. Si la teoría no se adapta a la realidad, peor para la realidad. Yo creo que hay un problema más dentro de la izquierda mexicana,
más de estrategia para llegar al poder que de programa de gobierno. Yo analizo las propuestas, los proyectos, los programas de acción, los proyectos gubernamentales, las políticas públicas, la agenda legislativa que proponen los diferentes líderes y cuadros de la izquierda mexicana, de todas las tendencias, de los radicales, de los moderados, y no encuentro diferencias de fondo, no encuentro grandes diferencias, no veo un programa absolutamente diferente, ni mucho menos opuesto al que proponen, digamos, los que se denominan radicales. ¿En dónde está la diferencia? En la estrategia para llegar al poder, en cómo se debe llegar al poder. Hay unos que plantean que hay que llegar al poder por la vía de la confrontación, de la no negociación, del choque, de la protesta, de el dejarle muy claro a la sociedad que no se está de acuerdo con el régimen. Y hay otros que dicen, vamos a decirle a la clase media cómo poder, no solamente a la clase media objetiva, sino a la clase media subjetiva, a estos a los que me refería hace un momento, a esos que se asumen como tales aunque no lo sean. Hay que decirles cuál es el México que les queremos ofrecer, porque de alguna manera el electorado en ese sentido, y perdónenme que sea un tanto maniqueo, se divide entre los electores enojados y los electores esperanzados. Hay electores enojados, y por cierto, en México todos ellos tienen la razón de estar enojados, les sobran razones para estar enojados. Pero hay otros que, a pesar de que tienen razones para estar enojados, no lo están. Están esperanzados, quieren y tienen la esperanza de mejorar su nivel de vida y el de su familia. Y a esos son parte de ese 33-34% a los que me refería, a los que se les llamarían desde la ortodoxia proletarios alienados. A esos no les gusta ni la confrontación, ni el discurso antiinstitucional, ni el choque. Les gusta las propuestas, las soluciones y el diálogo. Ese es como yo veo las cosas. Creo que ahí, en esa diferencia entre dos fórmulas para llegar al poder, está el meollo del asunto, está el dilema de la izquierda mexicana hoy. Yo, en lo personal, creo que el 2006 dejó una lección. Estoy hablando del conflicto postelectoral del 2006. Tan dejó una lección que López Obrador en 2012 cambió su estrategia y se movió hacia el centro y se moderó y se reunió con empresarios y buscó a la clase media y cambió y suavizó el discurso y buscó incluir a todos, porque se dio cuenta, y en eso sí, perdónenme, pero son votos negativos muy claros, hay datos duros, aquí sí no es opinión, no es percepción. Los negativos de Andrés Manuel fueron altísimos. Él empezó la campaña con un porcentaje de negativos altísimo, se hizo un esfuerzo muy grande por irlos disminuyendo, y los disminuyó de manera, yo diría, asombrosa. Yo no me esperaba que los disminuyera al grado que lo logró disminuir, pero empezó con un hándicap en contra innecesario. Si no hubiera empezado con ese hándicap en contra, habría ganado la elección por paliza. Y perdónenme, pero para evitar un fraude electoral de cualquier tipo, es más, para evitar un fraude preelectoral o un fraude electoral o un fraude postelectoral, no hay mejor fórmula que ganar por un margen amplio de votos. ¿Y cómo se gana por un amplio margen de votos? Con ese discurso incluyente que sume a los diferentes sectores sociales. Yo no me canso de poner el ejemplo de Oaxaca y de Gabino Cue. Gabino Cue fue, olvídense de la coalición, si no les gustan las coaliciones, olvídense de la coalición. Gabino Cue fue con un discurso incluyente, sumó a todos, no confrontó, no chocó, sumó a todos los que pudo sumar y le ganó al rey, al zar
de los mapaches de México. Le ganó una elección a Ulises Ruiz y no se la pudo revertir Ulises Ruiz. No se la pudo revertir porque el margen por el que ganó Gavino fue demasiado amplio y eso no lo revierte ni Ulises Ruiz ni yendo a bailar a Chalma. Entonces se gana a golpe de votos y ese es el mejor antídoto contra cualquier fraude. Y para ganar esa cantidad de votos hay que ser incluyentes. Yo fui a la campaña de Gavino, me invitó, fui a un acto con él en la capital. Pues tú estabas ahí, Alejandro. Y me acuerdo que yo tomé el micrófono y di un discurso, etcétera. Yo soy socialdemócrata, imagínense, soy un apóstata, soy un hereje ahí, ¿cómo nos llaman? Modositos, ¿cómo nos llaman? Bueno, soy de esos, ¿no? Y me aventé un discurso, pues, de los que yo normalmente digo, y después de mí habló Ulises. Bueno, yo parecía un radical al lado de él. Yo parecía un incendiario. O sea, mi discurso fue incendiario comparado con el de Ulises, de Gavino. Con el discurso de Gavino. O sea, Gavino habló después de mí y parecía que yo había sido un verdadero extremista, radical, incendiario al lado de él, ¿no? Un discurso conciliador, un discurso suave, un discurso incluyente. Yo creo que trabajar con todos, vénganse todos conmigo, vamos a cambiar Oaxaca, vamos. Ni un solo golpe, no hubo un choque, no hubo un ataque directo ni siquiera a alguien tan desprestigiado como Ulises. Por eso digo, a mí esa elección en donde Gavino le gana a Ulises es el ejemplo de cómo se debe, de cuál es la estrategia correcta de la izquierda para llegar al poder. Esa es mi percepción de las cosas. Andrés Manuel, lo he dicho muchas veces, Andrés Manuel López Obrador no se le pudo haber pedido más en 2012. Se le debió haber pedido menos en 2006. Ese es como yo veo las cosas. Eso es lo que yo considero que es en este momento el dilema de la izquierda mexicana, porque hay dos visiones y porque esas dos visiones chocan al interior y eso lo percibe la gente. Eso es otra cosa. Percibe un partido o un grupo de partidos de izquierda confrontados entre sí, no solamente rijosos hacia afuera, también rijosos hacia adentro. Percibe militantes que se pelean entre sí, no solamente contra los adversarios. Ve que cuando hay elecciones en el PRD van y toman edificios de su propio partido, chocan entre los propios perredistas. Eso lo percibe la opinión pública y dice: esa parte de la opinión pública, porque por supuesto siempre hay un núcleo, ese 17, 16% que va a aplaudir eso, pero esa otra parte, ese 33 o 34% dice: si estos señores no se pueden gobernar a sí mismos, menos van a poder gobernar al país. Yo creo que sí hay un problema de esquizofrenia, y lo digo porque así se llama un libro mío, Mexicanidad y Esquizofrenia. Sí hay un problema de esquizofrenia, sí hay un problema de bipolaridad que percibe la gente, y eso se tiene que acabar. Las dos lógicas que coexisten al interior de la izquierda, la lógica electoral y la lógica insurreccional, se merman mutuamente. No es cierto que se complementan. La lógica electoral presupone construir una mayoría para gobernar. La lógica insurreccional presupone construir una minoría para no dejar gobernar. No se complementan, se socavan mutuamente. Y entonces una de las dos tiene que prevalecer. Una de las dos tiene que ser la que prevalezca. Eso no quiere decir que si se opta por la vía electoral se tiene que sacrificar o negar la vía de la movilización social. No, por supuesto que no, la movilización siempre es necesaria e importante, pero sí es que una lógica se tiene que supeditar a la otra y que una lógica tiene que ser preeminente. Y yo creo que eso es lo que le hace falta al PRD. Y termino con una frase que también repito con frecuencia: la derecha nace de un cálculo, la izquierda nace de una indignación, y por eso la derecha suele ser más fría y más racional, y la derecha más apasionada, y a veces se obnubila. Le hace falta a la izquierda mexicana una dosis de racionalidad también,
en estos momentos. Muchas gracias.